Hola, hola. Aquí tenemos un problemita de interpretación de una gráfica, velocidad frente al tiempo. Nos dan esta gráfica y nos piden que contestemos a una serie de preguntitas. Primero me preguntan cuál es la velocidad a la que se está moviendo un coche cuya velocidad ha cambiado con el tiempo de este modo. Me preguntan cuál es la velocidad en el instante t igual a 3 segundos. Después, qué distancia ha recorrido al cabo de los 10 segundos, que son los que describen el movimiento la gráfica esta describe el movimiento del coche durante 10 segundos, pues qué distancia ha recorrido durante esos 10 segundos y cuál ha sido la velocidad media durante esos 10 segundos. ¿Qué me dice esta gráfica? Esta gráfica me indica cómo cambia la velocidad del coche en el transcurso del tiempo. El primer puntito, toda es una línea recta, la gráfica que representa cómo cambia una magnitud frente a otra, y las líneas están constituidas por una sucesión de puntos, aunque yo he destacado un poquito más alguno. Cada punto de esta línea representa parejas de valores. Esas parejas de valores son, para cada valor del tiempo, cuál era la velocidad, en este caso, de un coche. Bueno, aquí he hecho un montaje para que se pueda entender, para que se entienda mejor este ejercicio. ¿Qué situación representaría? Tenemos el tiempo medido durante 10 segundos y la velocidad del coche. Este puntito inicial de la gráfica, de esta línea recta, representa una pareja de valores que es para tiempo cero, velocidad cero. Es decir, cuando alguien pulsa el cronómetro, que es cuando empieza a contar el tiempo, el coche está parado, su velocidad es cero. Es como si estuviese delante de un semáforo en rojo. Empieza a pasar el tiempo y entonces la velocidad empieza a aumentar. Pasaría, pues, esto, está el coche y entonces el cochecito justo en ese momento pues empieza a... Bueno, no exactamente así, sino que la velocidad va creciendo, es decir, empieza así, ¿vale? Cada punto de la gráfica, como hemos visto en otro ejercicio, representa una pareja de valores, ¿no? Hemos dicho que este puntito representa tiempo 0 segundos, velocidad 0 metros por segundo. El coche está parado. Cuando aquí el cronómetro marca un segundito, aquí marcaría un segundo, entonces la velocidad del coche sería, para ver cuál es me voy desde el 1 para arriba en vertical hasta cortar a la gráfica. Una vez que la corte me voy ahora en dirección horizontal hasta aquí, 2 metros por segundo. La velocidad es 2 metros por segundo. Y así puedo saber, haciendo el mismo tipo de razonamiento, puedo saber cuál era la velocidad del coche en distintos instantes de tiempo. Solamente me preguntan para t igual a 3, pero bueno, vamos a verlo para el resto. Para t igual a 2, cuando llevaba 2 segundos moviéndose, la velocidad era 4 metros por segundo. Pues escribo aquí 4 metros por segundo. Cuando llevaba 3 segundos moviéndose, 6 metros por segundo. Cuando llevaba 4 segundos moviéndose, 8 metros por segundo. Cuando llevaba 5, eran 10, luego 12, después 14, después 16, 18, y cuando llevaba 10 segundos moviéndose, la velocidad era esta. Que como normalmente nosotros en la vida cotidiana solemos trabajar con kilómetros por hora, pues para que os hagáis una idea de qué representa esto, estos son 72 kilómetros por hora, pues iba a esa velocidad. Así que la primera preguntita, esta que nos hacían, ¿cuál es la velocidad del coche cuando
¿Cuándo lleva 3 segundos moviéndose? Pues según acabamos de ver, la velocidad cuando lleva 3 segundos era 6 metros por segundo. Así de fácil. En la segunda pregunta tenemos que calcular la distancia que ha recorrido al cabo de los 10 segundos que hemos estado estudiando su movimiento. Es decir, pues si ha pasado de aquí a aquí, por ejemplo, pues ¿cuánto mide? Pues toda esa distancia. ¿Y cómo se calcula a partir de la gráfica? Pues tenemos que dibujar un triángulo rectángulo. ¿Recordáis qué es eso? Bueno, vemos que esto se puede, bueno, cuando dibujamos un triángulo rectángulo podemos coger, no es necesario coger toda la gráfica, pero bueno, voy a cogerla entera. Aquí, ahora voy a pintar otro lado del triángulo, aquí. Bueno, esto se supone que se une al otro. Y finalmente otro, y finalmente aquí. Una vez que tengo el triángulo rectángulo, la distancia que ha recorrido se define como el área que queda bajo la gráfica, bajo la recta, bajo aquí. Es decir, todo esto, el área que queda desde la gráfica hasta el eje el horizontal, todo esto. Y como todo esto es un triángulo, pues sería el área de un triángulo, que es base por altura partido por 2. La he pintado para que se vea más claro cuál sería. Pues vamos a calcularla. Esa distancia recorrida sería la base, que es lo que mide esto, que son 10. 10 son segundos, por la altura, que es de aquí a aquí, pues 20, ¿no? 20 metros por segundo. Y eso partido por 2. Vamos a poner mejor esto aquí. Partido por 2. Y esto da 10 por 2, 20, 200 entre 2, 100 metros. Ha recorrido 100 metros. Lo escribo aquí, 100 metros. Y ahora me preguntan cuál ha sido su velocidad media durante esos 10 segundos que ha estado moviendo, porque recordad que el cochecito no iba todo el tiempo a igual velocidad. Se puso el semáforo en verde, y entonces pisó el acelerador y empezó a subir la velocidad. Primero, la velocidad era, no sé qué, y luego cada vez más rápido, ¿vale? Entonces me preguntan cuál ha sido la velocidad media. Esa velocidad media, bueno, voy a borrar esto para que no nos liemos. Y vamos al apartado C. Bueno, aquí había puesto 3, bueno, da igual. La velocidad media es la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Pues la distancia recorrida acabamos de calcularla, que es 100 metros, y el tiempo que ha empleado en recorrerla son 10 segundos. Esto se va con esto y queda 10 metros por segundo. Esa ha sido la velocidad media de nuestro cochecito rojo. Adiós.